Cuando hablamos de figuras que marcaron un antes y un después en la historia de Rusia, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de Pedro I, más conocido como Pedro el Grande. Gobernó entre 1682 y 1725 y fue mucho más que un zar. Fue un reformador incansable, un visionario que entendió que Rusia, para sobrevivir y prosperar en un mundo dominado por potencias europeas modernas, necesitaba transformarse desde los cimientos. Su reinado supuso una revolución en todos los sentidos: la administración, la economía, la cultura, la iglesia y sobre todo el ejército, porque si hay un legado de Pedro que cambió para siempre el destino de Rusia, fue su profunda reforma militar. Antes de su llegada, Rusia era un país inmenso, pero atrasado en muchos aspectos. Su ejército estaba lejos de los estándares europeos. Se sustentaba en fuerzas dispersas y poco cohesionadas, nobles que acudían a la guerra cuando se les requería, campesinos reclutados de forma temporal y sobre todo los streltsí, una especie de milicia semiprofesional creada en el siglo XVI. Los streltsí, inicialmente leales y disciplinados, se habían convertido con el tiempo en un cuerpo problemático que llegó a rebelarse contra la autoridad del zar. Aquella situación dejaba en evidencia la debilidad de las fuerzas armadas rusas, un país vasto y lleno de recursos, pero sin una maquinaria militar capaz de competir con las grandes potencias de su tiempo, como Suecia, el Sacro Imperio Romano Germánico o Países Bajos. Pedro, joven y curioso, no se conformó con seguir las viejas estructuras. Durante su famosa Gran Embajada, un viaje que emprendió por Europa entre 1697 y 1698, se impregnó de las ideas y avances occidentales. Visitó los Países Bajos, Inglaterra, el Sacro Imperio, observó la organización de los ejércitos, el poder de las armadas y la disciplina militar que sustentaba la hegemonía europea. A su regreso a Rusia tenía un objetivo claro: convertir a su país en una potencia moderna, con un ejército regular, profesional y disciplinado. En 1699 introdujo una medida revolucionaria: el reclutamiento obligatorio para formar un ejército permanente. A diferencia de lo que ocurría hasta entonces, ya no se trataba de convocar tropas improvisadas para campañas concretas, sino de disponer de un cuerpo militar permanente al servicio del Estado. Los reclutas eran seleccionados entre los campesinos y habitantes de las ciudades, y el servicio era, en principio, de por vida. Con ello, Pedro aseguraba un flujo constante de soldados capaces de sostener campañas prolongadas y de consolidar la presencia militar rusa en Europa. El impacto de esta medida se vio muy pronto. Apenas un año después de instaurar el sistema, Rusia se enfrentó a uno de sus mayores retos: la Gran Guerra del Norte, un conflicto que estalló en 1700 contra Suecia, la gran potencia militar del Báltico. Al principio, los resultados fueron desastrosos para los rusos, que sufrieron duras derrotas como la de Narva. Pero Pedro no se rindió. Al contrario, utilizó esos fracasos para acelerar sus reformas. Mejoró la instrucción de sus tropas, contrató instructores extranjeros, introdujo nuevas tácticas y reorganizó la estructura de los regimientos. El resultado fue visible en 1709, en la célebre batalla de Poltava, donde el ejército ruso, ya transformado en una fuerza moderna, derrotó de forma decisiva al ejército sueco de Carlos XII. Aquella victoria no solo inclinó el curso de la guerra, sino que marcó el nacimiento de Rusia como gran potencia europea. Las reformas de Pedro fueron más allá del reclutamiento. Creó regimientos regulares con una estructura clara y jerárquica, introdujo uniformes modernos, estandarizó armamento y organizó un sistema de academias militares para formar a los futuros oficiales. Y lo más innovador de todo, permitió que personas sin nobleza pudieran acceder al cuerpo de oficiales. Esto rompía con una tradición fuertemente arraigada en la Europa de su tiempo y abría la puerta a una meritocracia que, aunque imperfecta, estimulaba la profesionalización del ejército. Además, Pedro comprendió algo fundamental: un imperio no podía sostenerse solo con un ejército de tierra. Un gobernante con solo un ejército tiene una mano, pero el que tiene una armada tiene ambas, solía decir.
Con esa visión impulsó la creación de una poderosa marina de guerra, mandó construir astilleros en el Mar Blanco, en el Báltico y en el Mar Negro y formó a marineros y oficiales con la ayuda de expertos europeos. Gracias a ello, Rusia no solo se consolidó como potencia terrestre, sino que empezó a proyectar su poder marítimo, asegurando su acceso al Mar Báltico y fundando San Petersburgo como ventana al mundo occidental. Con el tiempo, el servicio militar fue adaptándose a las necesidades del Estado. Durante el siglo XVIII, la duración del servicio obligatorio se redujo a 25 años, lo que en la práctica seguía siendo casi toda la vida de un campesino reclutado. En el siglo XIX se rebajó a 20 años, pero aún representaba una carga enorme para las familias campesinas, que perdían a sus hombres en edad productiva. En 1762, Pedro III eximió a la aristocracia del servicio, buscando granjearse su apoyo político. Esa decisión creó una brecha social, pues el peso del servicio militar recayó casi exclusivamente en los campesinos y clases bajas, una situación que generó tensiones durante generaciones. La tradición del servicio militar obligatorio sobrevivió a todos los cambios políticos. Durante la era soviética se mantuvo como una obligación ineludible para millones de jóvenes. El Ejército Rojo, gigantesco y central en la vida del país, se nutría de esas levas anuales que aseguraban un flujo inagotable de soldados. Y tras la caída de la Unión Soviética, la Federación Rusa mantuvo la tradición, aunque con adaptaciones acorde a la época. Hoy en día, el servicio militar en Rusia, conocido popularmente como Priziv, sigue siendo obligatorio para hombres de entre 18 y 27 años, con una duración de 12 meses. El sistema se organiza en 2 convocatorias anuales, una en primavera y otra en otoño. Como ocurre en muchos otros países, existen exenciones y aplazamientos por motivos de salud, estudios, circunstancias familiares, etc. Incluso se contempla una alternativa para quienes, por convicciones personales o religiosas, no deseen realizar el servicio militar, un servicio civil sustitutivo, que suele ser más largo, llegando a 21 meses, y que consiste en desempeñar tareas de interés público en instituciones del Estado. Paralelamente, el Estado ruso fomenta el servicio por contrato, conocido como contract, que ofrece salarios y beneficios para quienes deciden profesionalizar su carrera militar. Este modelo busca un equilibrio entre la tradición del servicio obligatorio y la necesidad de contar con un ejército altamente capacitado. El legado de Pedro el Grande, por tanto, sigue vivo. Lo que comenzó como una reforma desesperada para convertir a Rusia en una potencia capaz de resistir y vencer a Suecia en la Gran Guerra del Norte, se transformó en una tradición que ha marcado la vida de generaciones enteras de rusos. Su visión de un ejército permanente, profesional y disciplinado cimentó el poder del Estado ruso durante más de 3 siglos. Pedro I comprendió que el ejército era mucho más que un instrumento militar, era la columna vertebral de la nación. Al modernizarlo, no solo dotó a Rusia de la fuerza necesaria para defenderse y expandirse, sino que también introdujo un principio de orden y disciplina que se extendió a toda la sociedad. Desde entonces, la idea de que el servicio al Estado es un deber ineludible quedó profundamente arraigada en la identidad rusa y de los rusos. Hoy, cuando vemos a Rusia en el escenario internacional, todavía podemos rastrear la huella de aquel zar que con su visión y su férrea voluntad transformó para siempre la manera en que su país concebía la guerra, el poder y el servicio. Pedro el Grande no solo cambió un ejército, de alguna forma cambió a Rusia entera. Espero que te haya gustado este vídeo, puedes dejar tu comentario más abajo, suscribirte y pulsar la campanita para no perderte más contenido como este.